Buenas noches. Gracias a Dios nuevamente nos da la oportunidad de nosotros poder compartir la palabra, escucharla, rendirle tributo a Dios, su honra y gloria como se merece. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar del tema de la ley. Vamos a hablar del tema de la ley y vamos a iniciar leyendo el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En Éxodo capítulo 19, cuando ya el pueblo de Israel tenía unos 3 meses que había salido de Egipto, ellos fueron a Sinaí. Y antes de subir al monte y de Dios otorgarle las leyes a Moisés para que la enseñara al pueblo, Dios les dijo al pueblo claramente, Dios les decía a través de Moisés: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando el pueblo de Israel escuchó ese pacto de Dios, esa promesa del Señor, si nosotros escuchamos atentamente, dice la palabra de Dios, y si guardamos en nuestro corazón, el pueblo de Israel pensó, muy fácil. Y por eso podemos ver en el versículo 8, y todo el pueblo a una respondió. Es decir, no que un grupo estuvo dudoso, bueno, está raro eso, ¿qué será lo que Dios tiene planeado para nosotros? O quizá un grupito dijo, será algo fácil. No, ahí dice todos al mismo tiempo, con una misma voz, todo lo que Dios nos diga, lo haremos. Así, con mucho ánimo. ¿Qué sucede? La ley de Dios, en sí una ley, es una norma que rige nuestra conducta ante la sociedad. Porque el ser humano, Dios le dio la capacidad de vivir y elegir, le dio ese libre albedrío, pero le dio la libertad no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Y Dios puso límites, delimitó nuestra vida a través de la ley. Entonces el pueblo ya esperaba, estaba ansioso por recibir una ley de Dios, vivir delante de todos según las leyes de Dios. Entonces en el Éxodo capítulo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Voy a leer brevemente. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí en Éxodos, capítulo 20, Dios les mandó, les explican los 10 mandamientos. Pero nosotros en la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, esos primeros 5 libros, también son compartidos con los judíos. Los judíos también tienen estos 5 libros. Y según el Talmud, ellos calcularon todos los mandamientos de Dios de estos 5 libros. Ese Talmud viene siendo esa parte que delimita y que calcula las normas, las leyes de Dios escritas en estos 5 libros y que pertenece a la Torá judía, el libro de los judíos. ¿Qué sucede? Según el cálculo del Talmud, hay 613 mandamientos. 613 que se derivan de estos 10. Nosotros habíamos escuchado anteriormente, o escuchamos cuando inició el seminario, uno de los expositores estaba compartiendo sobre el pecado, el origen del pecado. Fruto del hombre, apartarse de Dios, no tomar en cuenta la palabra de Dios, sino siguió su deseo, aceptó la palabra de Satanás, sacó de su corazón la palabra de Dios. A partir de ese momento entró al pecado al hombre y juntamente al pecado entró la muerte. Y de un corazón apartado de Dios, de un corazón muerto delante de Dios, no puede salir cosa buena alguna. Primero se necesita un cambio de corazón. Necesitamos pasar nuestro corazón de un estado como pecadores, personas desobedientes que no toman en cuenta a Dios, a un estado diferente, personas con un corazón abierto, con temor a Dios, respeto y que guarden la palabra de Dios. Se necesita esa transición. Entonces, la ley en sí, cuando Moisés la creó, cuando Dios la creó y se la enseñó a Moisés para que la distribuyera al pueblo, tuvo un propósito. Vamos a buscar en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, 5. Nos dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios quiere que esa ley, nosotros, en ese caso el pueblo de Israel, ejecute la ley, viva con ella. Poner tanto las ordenanzas como los estatutos
en nuestra vida, que lo podamos guardar, que podamos vivir. De esta manera nosotros podemos encontrar la vida. Aquí dice, vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En Romanos 10:5, vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 5, nos dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Con los 10 mandamientos, nosotros podemos darnos cuenta de algo muy importante. La palabra dice que el que cumpla la ley vivirá por ella. Es decir, que para nosotros poder vivir, para poder reconciliarnos con Dios, hay que cumplir la ley. De lo contrario, morimos. Pero hay personas que no conocían la ley. Y aquellos que la conocen, tanto como el que no la conoce, como el que la conoce, será juzgado delante de Dios, dice la palabra. Entonces, si tenemos la ley, hay una necesidad importante de nosotros poder conocer sobre la ley. ¿Por qué es tan importante? Nosotros, si no cumplimos la ley, moriremos, así dice la palabra. Ahora bien, la ley misma es espiritual, el mandamiento es justo, el mandamiento es bueno, así nos enseña la palabra de Dios. Pero ¿y nosotros qué somos? ¿Podemos cumplir la ley? ¿Podemos cumplir los mandamientos? Hay 10 mandamientos. Hay muchas personas que hoy día tratan de cumplir la ley. La palabra no dice que traten. La palabra dice cumplan. Que si cumplimos, viviremos. Pero nosotros vemos que del corazón del hombre, ¿qué salen? Como dijo Jesucristo, salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, la contienda, las lujurias, el engaño. Muchas cosas salen del corazón que contaminan. Así Jesucristo estaba enseñando. Pero muchas personas, desde los tiempos de Moisés, no comprendieron la voluntad de Dios de la salvación mediante la justificación por la gracia y por nuestro Señor Jesucristo. Ok, Dios estableció una ley. Esa ley tiene un propósito. La ley misma, cuando nosotros nos reflejamos ante la ley, solamente podemos darnos cuenta de una cosa. Nosotros estamos mal. No podemos cumplirla. De un corazón contaminado con pecado, los frutos que van a salir no pueden ser frutos de justicia. Nosotros conocemos, por ejemplo, los árboles de frutos. Hay muchos árboles frutales. Por ejemplo, el árbol de manzana. Vamos a poner el árbol de guayaba. Ese árbol es de guayaba porque la semilla es de guayaba. No necesariamente por los frutos. La semilla es de guayaba, el árbol en sí es de guayaba y como fruto da guayaba. Pero hay árboles que no dan fruto. No dan fruto de guayaba. Aquí le dicen árboles machos. Esos son árboles machos porque no dan frutos. Entonces, porque no da fruto de guayaba de ningún tipo, no puede dar otro fruto porque la semilla es de guayaba, pero no da fruto de guayaba. Pero porque no dé esos frutos, no quiere decir que el árbol no es de guayaba. El árbol es de guayaba, independientemente de los frutos. Porque la semilla que se sembró, en la genética de esa semilla está las sustancias y todo lo relacionado a la guayaba. Es el árbol de guayaba, por eso.
Nosotros nacimos con la semilla del pecado. Nacimos con la semilla y por eso hay que cambiar esa semilla y sembrar la semilla de la justicia. Mientras estemos con la semilla del pecado, aunque en nuestra mente nos deleitemos con la palabra de Dios, los frutos que van a salir en algún momento son malos. Hay personas que nosotros lo vemos y a nivel social son buenas, se ven bien, respetuosas, aunque no tengan frutos negativos que consideremos malos ante la sociedad, delante de Dios, si tiene la semilla del pecado, es peligroso. A veces tenemos un estanque con agua y se ve limpio, pero cuando nosotros agitamos esa agua del fondo hacia la superficie, sale mucha suciedad. El hombre también, cuando es muy agitado, muy sometido, de su corazón sale mucha suciedad. Necesitamos cambiar, hacer un trasplante de semilla, quitar la semilla del pecado y sembrar la semilla de la justicia. Pero para sembrar la semilla de la justicia, primero hay que reconocer qué semilla tiene. Y la mejor forma de nosotros conocer cuál semilla tenemos es presentarnos delante de la ley de Dios. La palabra nos dice que el que falta en un punto de la ley se hace culpable de todos. Vamos a buscar en Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos enseña: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así. Eso es medio complicado, ¿verdad? Primero iniciamos con 10 mandamientos. Sí, 10. Fácil, 10. Pero cada uno de esos contiene muchas derivaciones, muchos otros mandatos que son tan importantes para cumplir. Nosotros quizá recordemos los 10. No sé, los judíos estudian 613. ¿Cuál es el 501? El 602. Son muchos, 613. Y todos los días tratan de cumplir la ley. Pero no se trata de tratar. La ley misma nos está enseñando, de nosotros no sale lo bueno. Necesitamos cambiar nuestro corazón. La ley es santa, la ley es justa y la ley, el mandamiento bueno. Así dice la palabra. Pero nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 7, somos vendidos al pecado. Vendidos al pecado. Es decir, el pecado es nuestro Señor, nos guía. Isaías dice, como la hoja que cae del árbol, que no sabe a dónde va, en dónde va a caer, asimismo las iniquidades, los malos deseos, los pensamientos de los hombres nos mueven a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos reconocer que delante de Dios, por nuestras obras, no podemos entrar al reino de Dios. Por nuestro propio esfuerzo. No se puede. Y ya la palabra anteriormente, desde Génesis, está enseñando. Cuando Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en Génesis capítulo 6:5 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio, todo lo que salía del corazón del hombre era de continuo, solamente del mal. Entonces esa persona, ese tipo de persona, quiere hacer lo bueno, quiere agradar a Dios. Y muchos no conocemos cómo agradar a Dios. Entonces, la ley tiene un propósito muy importante, porque nosotros reconociendo lo valiosa que es y que nosotros no podemos cumplirla, nuestro corazón se rinde ante la única solución para recibir la salvación, el único camino.
el cual es Jesucristo. La ley se introdujo para que todo el mundo se callara ante sí mismo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, hay mucha importancia en cuanto a la ley y a nuestro caminar. Delante de la ley seremos juzgados. El juicio de Dios es muy fuerte. Por eso necesitamos un antídoto, una solución a nuestra vida de creencia. Ya la ley nos ha mostrado a nosotros nuestro aspecto real. Algunos tenemos mucha confianza. No, yo puedo cumplir 2 o 3 mandamientos, yo lo puedo cumplir todos. Como el joven rico. No, yo desde pequeño he cumplido todo esto. Pero Jesucristo le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Ahí no pudo hablar. Hay un mandamiento sobre amar al prójimo como a uno mismo, que también es tan importante. Es muy importante ese mandamiento. Como el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Él decía que había cumplido todos los mandamientos. ¿Faltó en ese solo? No, yo creo que ha faltado en más. Pero su apoyo y su confianza estaban en lo que él había hecho. Cuando él se le presentó a Jesús, le dijo: ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dependiendo de él. Él no se presentó ante Jesús como una persona que decía: maestro, yo no tengo maneras para encontrarme delante del reino de Dios. No tengo maneras. ¿Cómo puedo alcanzar el reino de Dios? A través de Jesús. Jesús estaba ahí delante. Jesús es la llave para que nosotros podamos recibir la salvación, no la ley. No la ley. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 5, versículo 19. Es bueno que vayan anotando estos versículos para que más tarde puedan estudiarlos detenidamente. San Mateo capítulo 5, versículo 19. San Mateo 5, 19 nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo nos dice: ok, muy importante, tienen que cumplirlo. No tratar, tienen que cumplirlo. Y tenemos que esforzarnos más que los escribas y los fariseos. Muchas personas piensan mal de los escribas y fariseos a nivel de conducta, pero son personas muy derechas, muy correctas. Dedican su vida a la interpretación de la ley y al cumplimiento de la ley. Por eso no pueden menospreciar. No pueden. Aquí Jesucristo nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y de los fariseos. Creo que estamos un poco atrás en cuanto a esa justicia. Los mismos escribas y los mismos fariseos, por su propia justicia, no pueden entrar al reino de Dios. Porque no pueden aceptar que no cumplen, no pueden aceptar que ya son fracasados delante de Dios y que necesitan a Jesucristo. Y aún así nosotros no somos mejores que ellos en el cumplimiento de la ley. Puede ser que haya alguien mejor, no sé. Pero lo que quiero decir con esto es lo mismo que Jesucristo quiso decir. No es fácil. Más bien, imposible. Es imposible
Hay personas que dirán, este muchacho tiene problemas. ¿Cómo dice que es imposible cumplir la ley? Es imposible cumplir la ley. Es imposible justificarnos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia manera, experiencia, por nuestro propio corazón. Es imposible. Para poder cumplir la ley de Dios, necesitamos un corazón justo, santo y bueno. Pero si no tenemos esos requisitos a través de la gracia de Jesucristo, no podemos cumplir la ley. La ley, muy bien, para la conducta externa, tiene fuerza para la conducta externa, para nosotros evitar hacer una cosa u otra, delimitar el libre albedrío, poner freno al hombre de manera externa, conducta social. Pero a nivel de corazón, cuando se trata de los designios, lo que sale del corazón, los deseos de la carne, la ley no tiene fuerza, la ley no tiene poder. No puede. Sino que dice que el que cumpla la ley vivirá por ella, por cumplirla, pero no en cuanto a cambiar nuestro corazón. Para cambiar nuestro corazón necesitamos un poder, el poder del Espíritu Santo. Y el que tenga el Espíritu Santo en su corazón, esa persona sí puede hacer lo bueno, 100%. El Espíritu Santo nos enseña, nos encamina, nos da la fortaleza para hacer lo bueno delante de Dios. Pero sin el Espíritu Santo no podemos cumplir la ley. No se puede. Ok, yo nunca he matado. Yo nunca he matado a una persona. San Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable, cualquiera que diga a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí dice, ok, la ley, no matarás. A través de la ley ya yo sé que si una persona mata o si yo mato, estoy infringiendo esa ley, transgrediendo. Entonces debo ser juzgado por esa ley. Y dice que quedaremos expuestos. ¿A dónde? Al infierno de fuego. El infierno no es nada bueno. Cuando se trata del infierno, la Biblia habla del crujir de dientes, el lloro y crujir de dientes. No es nada bueno. Piensen en un dolor que le haga llorar fuertemente y que le haga crujir los dientes. No debe ser algo bueno. Aquí dice, no matarás. Ok, yo no he matado a nadie, podrán decir algunas personas, pero ¿qué pasa? Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. Entonces, nosotros nos enojamos cada qué tiempo. Peligroso, ¿verdad? Cuando ya menospreciamos a una persona, le decimos necio, tonto, estúpido. Cuando nosotros de corazón le deseamos algo malo a una persona, no estamos matando. Por eso los judíos investigaban mucho. 613 mandamientos, no solamente son 10. ¿Qué más nos enseña la Biblia? Aquí nos dice San Mateo, capítulo 5, versículo 27. San Mateo 5, 27. 27 a 30, dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No es fácil la cosa. Aquí nos está diciendo, ok, adulterio, no, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, a mi pareja, yo nunca le he sido infiel. Pero aquí dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y nosotros salimos por la calle o ven en la televisión, las mujeres, hay un hombre que ven en la televisión, en la pantalla, el actor muy famoso de las series de Superman, que hasta cualquier hombre dice, wow, es un hombre. Sale la codicia, sale un deseo. Dirás, no, eso es fruto de... ahora le utilizan al deseo carnal, le utilizan una frase muy jovial así. Es my crush, le dicen del inglés. Esa es como mi persona de ensueño. No te sientas celoso, a la pareja le dicen, no, esa es mi persona de ensueño, que aunque yo la quiera mucho y la quiera, pero yo sé que nunca estaré con ella. Así. Hay personas que lo toman así como a la ligera, pero hay otras también que codician fuertemente. Por eso sí, los ojos nos hacen ocasión de caer, porque caemos con la codicia. Y aquí solamente estoy hablando entre parejas, porque se está refiriendo al adulterio. Pero la Biblia nos enseña que hasta la codicia se convierte en idolatría. Incluso cuando hay personas que codician el dinero mucho, o algún bien, alguna cosa. Sobre todo quieren algo. Eso es muy peligroso también. Entonces aquí nos enseña, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay personas hombres que van al gimnasio, por ejemplo, mujeres también. Y ustedes ven que van al gimnasio, se matan, sudan y cuando salen de ahí igualito. ¿Y a qué ustedes van a los gimnasios? Hay una frase muy común, no, a utilizar los ojos. Yo a darle a los ojos, así utilizan esa frase. Para codiciar también a la mujer. Hay codicia en el ser humano y muy peligrosa. Entonces, yo no le he sido infiel a mi esposa, pero he sido codicioso. Ya adulteré, en mi corazón ya cometí adulterio. Jesucristo tomó el ejemplo de homicidio y de adulterio. Jesús también nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña esta palabra a través de Jesús? Pues entonces hay que taparse los ojos, hay que cuidarse las manos, porque Jesucristo dijo que para ir al infierno mejor que se pierdan los ojos, y los ojos son muy importantes. Ya no voy a ver a más nadie, ninguna mujer voy a ver de ahora en adelante. Cuando vaya al gimnasio veré solamente mis brazos y los hierros solamente. O no veré televisión, cuando salga una mujer atractiva lo cambio. O los fariseos, cuando ven a una mujer muy atractiva se tapan los ojos y le dicen inmunda, pero ya la vieron. Si lo hicieran antes de verla. Ay, Dios mío. Jesucristo no nos está enseñando eso a nosotros. Jesucristo nos está enseñando que dentro de nuestro corazón hay codicia, que dentro de nuestro corazón está ese adulterio, ese homicidio. Jesucristo nos está enseñando el aspecto real de nuestro corazón. Cuando yo entienda que soy un homicida, cuando yo entienda que soy un adúltero, yo debo tener temor a Dios. Debo tener temor a Dios fuertemente. En mi corazón hay maldad. Lo que le espera a una persona en maldad es el infierno. Hay que tener temor, miedo. Temor en el sentido de respeto y honra a Dios. Pero hay que tener miedo también. El infierno da miedo.
Entonces Jesucristo quiere que nosotros entendamos que sin Él no podemos vivir. Pero los fariseos, los escribas en ese tiempo solamente, sí, todo eso yo lo puedo cumplir, muy fácil. Todo eso yo lo puedo cumplir. Las personas que se encontraron con Jesús tuvieron algo en común. Las que recibieron la salvación, las que recibieron su gracia, no tenían ninguna esperanza. Era la mujer sorprendida en adulterio. Esa mujer representa a cada uno de nosotros. Ella fue adúltera, fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero nosotros, del fruto de nuestro corazón también salen cosas malas. Han salido cosas malas que nosotros solamente nos queda una única salida. Y es la gracia, el arrepentimiento, el camino de Jesucristo. Lo único. Eso es lo único que nos da a nosotros la vida. El camino de Jesucristo. La salvación, muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. Jesucristo nos da la vida nueva. La palabra también nos enseña en San Mateo 18:8. San Mateo capítulo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. La palabra nos está enseñando a nosotros que el infierno es muy peligroso, muy peligroso. Debemos reconocer que hay un infierno. Hay personas que no quieren creer en el infierno. Un lugar de castigo, esa palabra se refiere a un lugar donde quemaban muchas basuras. Hay muchas teorías, pero lo que enseña la Biblia es un lugar que hay que tenerle miedo, un lugar peligroso, donde solamente hay lloro y crujir de dientes. La palabra misma lo explica. Vamos a buscar San Lucas capítulo 16, versículo 23. San Lucas capítulo 16, versículo 23. San Lucas capítulo 16, versículo 23. Dice, eso se trata sobre el rico y Lázaro. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice versículo 25, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Este rico estaba en un lugar, menciona la palabra tormento varias veces. Menciona la palabra de llama. Después que se muere y va a la tumba, murió, se enterró, llegó a un lugar de llama, de tormento, donde anhelaba una gotica de agua. Entonces, en la vida no pudo recibir la palabra, no la menospreció. Y después de la muerte quiere que sus familiares todos reciban la salvación. Pero ya es tarde para él. Es tarde para él, pero para el que esté vivo tiene oportunidad
de poder encontrarse con la salvación de Dios y evitar el infierno. Entonces, últimamente voy a compartir sobre el propósito de la ley. Vamos a buscar en Romanos capítulo 3, versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 18. Nos dice: 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo está explicando, nos está enseñando un propósito de la ley. Se introdujo aquí, nos dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justo delante de Dios. Es que no podemos ser justos porque la ley nos enseña el pecado que hemos cometido. Pues nuestra naturaleza cambió. Nuestra naturaleza era buena, era imagen y semejanza de Dios, pero el pecado entró y nosotros morimos, nos desconectamos de Dios. Nuestra naturaleza cambió. Entonces del corazón del hombre sale lo malo. No podemos justificarnos delante de Dios por nosotros mismos. No podemos, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley dice no matarás. La ley dice no codiciarás. Ok, ya yo sé, yo codicié. La ley me muestra a mí, como cuando vamos al médico y nos toman una resonancia, nos hacen una resonancia magnética, nos muestra todo lo que hay dentro de nosotros. Mira, aquí hay problema en este punto, puede decir el doctor. La misma resonancia no puede sanarnos, pero una vez que conocemos nuestro problema, vamos donde quién, donde el doctor, el especialista, y él trata la enfermedad. Nosotros a través de la ley reconocemos nuestros pecados, reconocemos que estamos muertos delante de Dios. Vamos ahora entonces donde el doctor que va a sanarnos, y ese doctor es Jesucristo. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando la ley se introdujo, el pecado abundó, porque a través de la ley nosotros podemos darnos cuenta, wow, yo soy la mujer adúltera. Pero cuando abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia, porque Dios ha preparado la gracia a través de Jesucristo para cubrir todos nuestros pecados, para perdonarnos, para cambiarnos, para darnos la vida nueva, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y podamos hacer lo bueno. Entonces, si seguimos buscando el propósito en Gálatas capítulo 3, 19, Gálatas capítulo 3, versículo 19, nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley fue añadida a causa de las transgresiones del hombre hasta que llegara la semilla de la justicia, y esa semilla es Jesucristo. Hasta Jesucristo, dice el versículo 20. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Si la ley nos pudiera dar vida a nosotros, la justicia, en verdad, que necesitamos, fuera por la ley. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dios nos envió la promesa a través de la salvación de Jesucristo para todo aquel que cree en Él, para ser salvos a través de la promesa por la fe en Dios, en ese trabajo que hizo Dios para salvarnos en Jesucristo. 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe, la ley, fue como esa persona, ese ayo, que eran personas que cuidaban a los niños, lo entrenaban desde pequeño. La ley nos fue formando hasta llevarnos ¿a dónde? A Jesucristo. Una vez que la ley nos enseñó nuestro aspecto real, wow, en verdad yo necesito de la gracia de Dios. En verdad necesito de Jesucristo. La ley es nuestro ayo, dice aquí. Nos alimenta, nos crece, nos enseña para llevarnos a Jesucristo. Jesucristo sí puede vivificarnos a nosotros. Dice la palabra. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así. La ley, en realidad, como dice la palabra, un mandamiento muy santo, justo y bueno, pero el hombre no puede cumplirlo, porque de dentro del corazón del hombre salen las cosas malas, malos pensamientos, malos deseos, por el pecado que heredamos de Adán. Nosotros cortamos la relación con Dios, una muerte espiritual. Isaías 59 enseña que por más que hablemos, por más que queramos comunicarnos con Dios, Dios no puede oír. Ni la mano de Dios está extendida para ayudarnos, pero no puede ayudar. ¿Por qué? Porque el pecado nuestro hace división entre Dios y nosotros. Entonces, la ley de Dios es muy importante para reflejar nuestro corazón, para conocer nuestro corazón, en verdad que vivimos en pecado y que cada uno de nosotros se direcciona hacia el infierno. No hay salvación a través de nuestra propia fuerza. Pero reconociendo esto, nos damos cuenta de la gran gracia que Dios ha preparado para la salvación de cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Por eso la ley primero nos enseña a no confiar en nuestra propia fuerza, a no apoyarnos en nosotros mismos, para que podamos entender que necesitamos un cambio de dirección, una justicia diferente, no una justicia en base a la ley, sino una justicia mediante la fe en Jesucristo. De esta manera nosotros podemos llegar a Cristo con un corazón humilde, no con un corazón que tenga su propia fuerza. Yo recibí la salvación de Jesucristo, pero en mi corazón hay una parte que dice, sí, pero yo hice también, yo cumplí, yo anduve, yo me esforcé. Originalmente nosotros recibimos la salvación por la gracia. La gracia, eso es gracia de Dios. Cuando uno no puede, pero recibimos la salvación, no 99%, no 95% por Jesucristo. Recibimos la salvación 100% por la gracia de Jesucristo. Ahora bien, los que recibimos la salvación, la gracia de Jesucristo, recibimos el don del Espíritu Santo. Y nosotros podemos vivir en la ley, en el nuevo pacto. Una ley que nos enseña a nosotros a vivir en amor, en paz, en armonía, en amor al prójimo, que es el Evangelio que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, la vida de creencia que recibimos a través de Él, de sus enseñanzas. El Espíritu de Dios nos da poder para hacer lo bueno, nos da poder para cumplir la voluntad de Dios. Por eso no debemos guiarnos de nuestra propia fuerza y pensamiento, sino debemos guiarnos del trabajo que hizo Jesucristo, que hizo Dios en Cristo para nosotros recibir la salvación. Entonces hasta aquí, hoy culminamos con esta parte. Para el próximo miércoles también estaremos preparando la continuación de este seminario temático con otros temas que vienen a continuación de este. Oremos. Señor, le damos gracias porque usted nos permite la oportunidad de nosotros poder escuchar su palabra. Hoy estuvimos leyendo, reflexionando sobre la ley. La ley en verdad es el mandamiento muy santo, justo y bueno, pero nosotros un corazón hundido en pecado no podemos recibir la salvación ni justificarnos. Pero usted nos enseña un camino nuevo, un camino, Señor, a través del sacrificio de Jesucristo como ofrenda para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y la vida nueva y el don del Espíritu Santo que recibimos en Cristo Jesús cuando resucitamos también juntamente con Él. Por eso bendiga a cada uno de nosotros, a cada oyente, cada persona, Señor, que lee su palabra, conéctalo con su voluntad, para nosotros poder recibir esa salvación suya
que 100% fue por su trabajo, Señor. Y que a partir de ahí usted nos da la fortaleza para hacer lo bueno, Señor. Le agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El video de Infinita Gracia, nuestro canal de YouTube, este video estará en la plataforma en YouTube, Infinita Gracia.